Hola, ¿qué tal? Esta semana en nuestra lección de escuela sabática vamos a reflexionar sobre un tema interesante: amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. El versículo para memorizar nos ayudará a comprender mejor este mensaje. Lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 20. Nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Te animo a estudiar este versículo, meditar en él y memorizarlo para el día sábado. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección número 12, ya nuestra penúltima lección de este trimestre. Y en este día me acompaña nuestra hermana Lupita. Hermana Lupita, ¿cómo está? Bien, gracias. Excelente, hermana. Hermana, creo que hoy vamos a estudiar una lección muy importante. Y una lección, al menos para mí, fuerte. Pero antes de entrar de lleno con la lección, vamos a orar. Acompáñanos ahí donde quiera que estén a tener una breve oración. Bendito Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, acompáñanos, Padre. Dirígenos en este breve repaso que tendremos sobre lo estudiado. Y te pedimos, por favor, que lo que hemos estudiado nos ayude a mejorar siempre nuestras vidas. Quédate con nosotros. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana, la lección se titula Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y me llama mucho la atención lo que dice el versículo de memoria. Y es fuerte, porque dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Definitivamente esto me hizo reflexionar en mi vida. Esa parte donde la Biblia dice, es mentiroso, me puse a pensar, ¿seré yo mentiroso? Y creo que es a lo que nos quería llevar esta lección, a poder hacer una análisis de nuestras vidas y ver en qué punto estamos, ¿no es así? Así es. Hermana, para comenzar le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cree que Jesús resumió toda la ley, toda su ley, en el amor a Dios y el amor al prójimo? Bueno, como usted dice, pastor, esta lección nos trae una profunda reflexión a nuestras vidas, porque en medio de todo el dolor que vemos, el sufrimiento, tantas cosas feas, pues nosotros como cristianos tenemos que pensar, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Cuál va a ser mi aportación para ayudar a todas esas personas que están ahorita sufriendo por enfermedades, por tanta violencia, por tantas situaciones? Entonces, esto nos hace ver que estos dos mandamientos, este título no se contrapone el uno con el otro, porque el amor tiene que ver también con la ley, con la justicia. ¿Y por qué? Si unos padres no educan a su niño con leyes, con reglamentos, pues podemos estar seguros que ese niño, cuando crezca, pues no va a obedecer nada. ¿Qué sería de nosotros como ciudadanos si no cumpliéramos las leyes de nuestros propios países? O sea, los países serían un caos y este niño también. Lo más probable es que cuando este niño crezca, pues sea un delincuente. Pero fíjense bien, los 10 mandamientos son una serie de normas que casi siempre comienzan con la palabra no, seguida de una acción prohibida. Pero no, todos nos vamos a preguntar, ¿qué tiene que ver el amor con tanta prohibición? Debe de tener mucho que ver, puesto que el resumen de estos mandamientos es amar, amar y amar. Si yo sigo estos mandamientos, voy a tener facilidad, voy a poder amar a Dios con todo mi corazón y voy a amar a mi prójimo como debe de ser.
Entonces, estos 10 mandamientos a mí me van a hacer una vida más feliz, una vida más fácil y una vida en donde voy a poder llevarme bien con todos y honrar a Dios. Así es. Sin duda alguna, recordamos, incluso la misma psicología nos menciona, ¿no? Que el ser humano es un ser humano de relaciones. Yo creo que hemos tenido situaciones en las que el ser humano ha estado solo y sufrimos y nos cuesta. Entonces, el mismo Jesús, cuando resume la ley en esto, es porque Él sabe que todo se basa en relaciones. Y aquí, como usted lo mencionó de manera muy asertiva, se basa en dos tipos de relaciones. El amor hacia Dios y el amor hacia los demás. Imaginémonos si nuestro prójimo, llámese un amigo, un hermano, un cónyuge, un compañero de trabajo, lo que sea, nos falta el respeto, pues sí, nos daña de alguna manera. Normalmente el ser humano como actúa es responder del mismo modo, ¿no? Con ira. Pero debemos recordar, y justamente por eso es que está la ley, que el amor nos tiene que llevar a perdonar y a actuar con justicia. Justamente como le mencionaba, ¿no? En la parte de la educación y en la parte social, la ley nos ayuda a que estemos bien, a que vivamos en armonía con todos los demás. Y bien lo dijo usted, si no existe esto, hay un caos. Uh-huh. La vida sería un caos, y si de por sí ya es un caos en la actualidad, Sí. sería aún peor la situación. Sin embargo, para esto, y en la cuestión de, tomando el ejemplo que realizó hace un momento, de los padres educando a sus hijos, en su experiencia, hermana, ¿cómo se puede equilibrar la justicia con el amor al corregir y el aconsejar a alguien? Porque muchas veces, cuando queremos corregir o aconsejar a alguien, caemos en esta parte de no y no y no, y es que estás mal, y es que estás haciendo esto de esta manera y tiene que ser de otra. ¿Cómo podemos, hermana? A ver, ayúdeme a poder comprender esta parte. Bueno, pues tomando el ejemplo de Jesús. En una ocasión se le acercaron unos fariseos y le dijeron, oh, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande o cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús muy sabiamente les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero, ¿cómo se relaciona el amor con la ley? Parece fácil ser justo guardando las letras de la ley, pero la verdadera justicia se demuestra amando. Como dijo nuestro Señor, amar a Dios, por ejemplo, y muy importante, que Dios sea nuestro único amor. Como cristianos, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todo nuestro testimonio debe de reflejar que Dios es mi único amor. Y el sábado, porque a veces eso nos falla un poquito. El sábado Dios quiere que estemos aquí reunidos, que con los estudios, con nuestras alabanzas, con nuestra relación con nuestros hermanos, recordemos que Él es nuestro creador y nuestro redentor que nos ama. Pero también dijo que debemos amar al prójimo. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? No es tan fácil, pastor. Dice que debemos demostrar nuestro amor a nuestro prójimo. ¿Quién no es nuestro prójimo? Todas las personas que nos rodean, inclusive aquella persona que va caminando por la calle y que a lo mejor nada más lo ve una vez en mi vida. ¿Quién es mi prójimo? Aquella persona que quizás no me cae bien o que tuve un problema con él.
pero él también es mi prójimo y también lo debo de amar. Fíjense bien, muestra tu amor respetando la vida y los sentimientos de los demás. Eso es bien importante porque a veces no nos acordamos de eso. Y también no codiciar lo que pertenece a mi prójimo, porque también lo puedo lastimar o lo puedo engañar. Imagínense, si alguien viene y me dice, oye, te compro tu carro y yo lo voy a vender porque ya no sirve muy bien. Y yo le digo, no, mi carro está muy bien, no tiene ningún problema, te lo puedes llevar con toda confianza. ¿Y qué pasa? Que al poquito tiempo ese carro se descompuso. Aquí yo amé a mi prójimo, lo engañé, Así y es. eso no es mostrarle amor a mi prójimo. Así es. Definitivamente creo que para poder responder esta pregunta, como ya lo mencionaba, es necesario poder entender y comprender lo que es la ley, ¿no? Y cómo la justicia se basa en la ley de Dios. Y viene a mi mente el ejemplo de la mujer adúltera, porque las personas que querían aplicar la ley sobre la mujer adúltera conocían la ley y ellos eran realmente los encargados de aplicar la justicia, pero estaba mal aplicada. Y justamente Jesús llega con esta mujer y Jesús no ignoró su pecado. Ella sabía que él sabía que estaba pecando. Sin embargo, tampoco la condenó sin darle la oportunidad de cambiar. Y ahí es cuando podemos comprender esto. Porque a veces el ser humano no logra ver más allá. Y también debemos ser muy sinceros y muy francos que esto tiene que ver con el pecado que nosotros tenemos. Dice el salmista en Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Realmente nacimos en pecado. Hermano, ¿usted cree que en este punto, para poder equilibrar la justicia y el amor al corregir y el aconsejar, el pecado tiene algo que ver? Claro, porque muchas veces nosotros podemos juzgar a los demás de una manera muy fuerte. Eh, a veces nos han dicho que nosotros somos demasiado legalistas, ¿verdad? Que somos demasiado legalistas, que nos dejamos llevar solamente por la ley de Dios. Pero no es así, o sea, nosotros también debemos de demostrar amor hacia los demás, amor a nuestros semejantes. Por ejemplo, dice la lección que también hay dos pecados principales, ¿verdad? Habla de Acab. Dice que Acab fue de gran manera abominable, porque caminó en pos de los ídolos. Aquí lo dice en Primera de Reyes 21:26. Pero Isaías nos da un consejo: restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Ahora, mostramos nuestro amor hacia alguien haciendo lo contrario de lo que nos ha pedido. Eso es exactamente lo que hace quien se postra a un ídolo. Dios nos ha pedido o nos ha dicho que solamente Él lo debemos amar. Aunque diga que ama a Dios, con sus actos lo niega, porque no solo no respeta su ley, sino que muestra su amor a un objeto. Y en cuanto al amor por los demás, Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo. Y aquí traemos a la mente el Salmo 82. El Salmo 82 dice que Dios está entre los sabios, entre los dioses. Pero esos dioses no son dioses, sino que en aquella época se les decía así a las personas que eran sabias y que daban consejos. ¿Y qué dice el Salmo 82? Que hasta cuándo van a permitir a los malvados ahí, que esos sabios deben demostrar amor hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia a los que sufren, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia toda aquella persona que en ese momento está sufriendo. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros, porque muchas veces cuando alguien se acerca a pedirnos un consejo, a veces no lo tratamos con amor, lo estamos juzgando,
quizás lo regañamos. ¿Y qué es lo que sucede con esa persona? Se aleja, se enfría y lo herimos y lo ofendemos. Así es, creo yo que esta parte es una parte definitivamente práctica. Si nosotros amamos a Dios, debemos de cuidar de no juzgar a los demás. Debemos de procurar amarles. En lo personal, pues yo creo que tanto a nuestra profesión como nuestros hermanos en Cristo que somos, siempre ha venido ante nosotros alguna persona para pedir un consejo. Y muchas veces ahí es una cuestión práctica y cómo se ve demostrado lo que acaba de mencionar. Si vive una persona ante nosotros con un problema, con una situación, incluso con un pecado, hay nada más dos caminos. Número uno, que cuando nos está contando nuestra mente ya estamos juzgando. Y es una realidad. Y aquí creo yo que estamos para ser sinceros y aprender de Dios, ¿no? Y número dos, que es el camino correcto que Cristo nos menciona y que nos puso de ejemplo con la mujer, ¿no? No lo juzgamos. Sabemos que está pecando, sí, pero no lo juzgamos porque para empezar no somos nadie para juzgar. Y segundo, necesitamos hablarle con amor. Si ya esta persona aceptó su falla, que es bien difícil para el ser humano aceptar su falla, aceptar nuestras fallas, más bien, nosotros debemos animarlo a mejorar sin hacerle sentir un rechazo, sin hacerlo sentir menos. Debemos tratarlo como si, y vamos a decirlo en estas palabras, como si Jesús estuviera verdaderamente en nuestras vidas. Porque eso es el ejemplo más claro. Hermana, esto nos permite poder entrar a nuestra siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos demostrar un amor práctico hacia nuestro prójimo en la sociedad actual? Bueno, muy bien, aquí vamos a basarnos en lo que dice el libro de Mateo 23:23. ¿Qué les dijo Jesús? Qué palabras tan duras para ellos, pero también para nosotros. Por lo que usted dice, pastor, a veces somos, pero bien duros para juzgar a los demás, ¿verdad? Fíjese en lo que dijo Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Bueno, qué palabra les dice Jesús, ¿verdad? Ellos que se creían los más sabios, los más rectos, los mejores, les dice hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Fíjense, estas tres semillitas, la menta, el eneldo y el comino, son chiquititos. Yo más bien he visto el comino, ¿verdad? Lo utilizamos mucho cuando guisamos. Y es una semillita chiquitita que pesa apenas unos cuantos gramos. Y ellos, por creerse justos, la diezmaban. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le harían, verdad? O sea, se basaban en lo más pequeño. Pero dice Dios, dejan fuera lo más importante de la ley. Dice, diezmar aún lo más pequeño es obedecer la ley y por tanto hacer lo que es justo. Entonces, ¿por qué Jesús les dice que los actos de escribas y fariseos dejan de lado la justicia? La justicia no es ser justo, sino aplicar correctamente la ley a los demás. De ahí que en la propia ley del Pentateuco haya excepciones para proteger al desvalido. Lo que nosotros debemos de hacer es, la justicia es ayudar al oprimido. Es la manera más práctica como nosotros vamos a demostrar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado y Jesús mismo en su ejemplo cuando estuvo en la tierra,
Aunque él obedeció 100% a la palabra de Dios, él fue humano pero sin cometer pecado. ¿Qué fue lo que él siempre hizo? Él siempre, él siempre estuvo ayudando a los demás. Él mostró empatía hacia los seres humanos. Y yo busqué en el diccionario lo que quiere decir empatía. La empatía comprende sentimientos y las emociones de los demás. O sea, yo voy a comprender a los demás, eso es empatía, ponerme en sus zapatos. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando yo los comprendo? Los voy a tratar con amor como si me estuviera tratando yo, ¿verdad? Dice que casi todos los profetas tienen palabras de reproche para los que actúan injustamente con los demás o no aplican la justicia con amor. Isaías, por ejemplo, dice que buscar la justicia implica auxiliar a los desvalidos. ¿Cuántas veces nosotros, pastor, hemos pasado por la calle y vemos a personas en la calle tirados? Y lo que a mí más me duele son los niños. Los niños que están allí, yo digo, esos niños, pues, ¿qué va a ser de su futuro? Ayer cuando salíamos de la iglesia y dimos la vuelta aquí hacia Insurgentes, me dolió mucho ver a unos niñitos que estaban ahí arrastrándose en el suelo. Pero ¿qué cree que era lo más terrible que vi? Estaban vendiendo imágenes satánicas. ¿Qué podríamos hacer nosotros por esos niños? Pues hablarles, ayudarles, comprenderlos. No sé, mostrar amor en ese momento. Esos niños a lo mejor no tienen que comer o no tienen ropa. Ahí es donde podemos entrar nosotros. Y ese es el papel que nosotros, siendo cristianos y conociendo el amor de Dios, es lo que debemos compartir a los demás. Así es. De hecho, complementando justo lo que dice, quiero que nos acompañen a leer primera de Juan 3:18, el cual dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es fácil decir que amamos a los demás, ¿verdad? Es fácil decir yo amo a mi prójimo, pero cuando tengo que amar al que me hizo daño, cuando tengo que amar a esa persona, y espero que no sea el caso de alguno de nosotros, pero a esa persona que le quitó la vida a un familiar mío, ahí es cuando realmente se pone a prueba el amor. Porque fíjense, ¿por qué pongo este ejemplo del quitar la vida? Nosotros le quitamos la vida a Jesús. Nosotros le matamos a Jesús. Y Jesús aún así nos sigue amando. Por eso es que dice y nos menciona, y creo yo que a lo mejor a todos, o en lo personal, a mí me quedó cuando menciona al hipócrita. Porque hay ocasiones en las que no amamos como Jesús ama. Y esto me hace pensar en nuestra última pregunta de este día. ¿Cómo podemos, ya que analizamos todo esto, ya que vimos en qué situación estamos, ya que confirmamos nuestra realidad como seres humanos, cómo podemos reflejar el amor de Dios y la justicia de Dios en todas nuestras relaciones interpersonales? Bueno, pues aquí podemos ir al ejemplo del prójimo, ese hombre que estaba tirado en la carretera, ¿verdad? Estaba golpeado, no sé ni siquiera cómo estaría. ¿Y cuántos pasaron por ahí? Un levita, un sacerdote, ¿no? Pero ninguno de ellos le ayudó, ninguno, hasta que pasó alguien que no era judío, lo ayudó, lo levantó, lo sanó, lo curó, lo llevó a un lugar para que pudiera descansar y pudiera sanar. En aquel entonces decían que si no era israelita, no era su prójimo. Y nosotros podemos quizás pensar igual. Dice, ni el sacerdote ni el levita, ejemplos de cumplimiento de la ley, se interesaron por el desvalido. Sin embargo, un no prójimo, un samaritano, fue movido a misericordia.
¿Qué es la misericordia? La misericordia es amar a las personas, quererlas sin importarnos quién es, amarlos con todo nuestro corazón. Dice aquí, el enemigo busca el poder y se preocupa por su propio bienestar. Jesús dejó su trono, se humilló y bajó a servir a los demás y dar su vida por nosotros. Aquí la pregunta es, pastor, ¿a quién vamos a imitar? ¿Nos vamos a preocupar por nosotros mismos, por resolver nuestros problemas de la vida? No, no, no. Eso no es el papel de un cristiano. Nuestro papel es servir a los demás, así como lo hizo Jesús, porque debemos ser seguidores e imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer. Así es. Si queremos transmitir esto de una manera práctica, bueno, pues demos el alimento a aquel que lo necesita. Démosle la ropa a aquel que lo necesita. Yo creo que, como el ejemplo que mencionó hace un momento, más de alguno de nosotros hemos visto a alguien con una necesidad. Y en nuestra mente ha pasado la decisión, tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿No? Yo, en lo personal, veo y me acuerdo del ejemplo de una persona. Iba yo un día caminando por la calle. Había una persona que estaba en el piso, pero se le veían los pies heridos ya, de caminar descalzo. Y nunca se me va a olvidar. Una persona enfrente de mí se quitó los tenis y se los regaló. Y ahora el que estaba descalzo era esa persona. Y me puse a pensar y les invito a que reflexionemos también en esta imagen. ¿Nos quitaríamos nuestro calzado para dárselo a alguien más que lo necesita? ¿Nos quitaríamos un abrigo, una playera para dárselo a alguien más que lo necesita? Yo creo que si Jesús estuviera aquí, Él lo haría. Sí, pastor. Y como cristianos que somos llamados a reflejar el carácter de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta, y justamente el título, ¿no?, que menciona amor y justicia, van de la mano, totalmente de la mano. Porque como lo mencionó hace un momento, la justicia no es como tal ser justo, sino es ayudar dependiendo de la necesidad. Si esta persona tiene esta necesidad, hay que hacerlo. Esto nos lleva claramente a ser justos, ¿no? Porque no vamos a hacer todo por todos, porque no todos necesitan lo mismo. Aquí hay una frase que me gusta mucho que dice, nadie tiene tanto para no necesitar y nadie tiene tan poco como para no dar. Así que definitivamente creo que esta lección y desde el versículo de memoria nos hace y nos invita a reflexionar. ¿Amamos realmente a nuestros hermanos? ¿Amamos realmente a nuestro prójimo? Pero creo yo que lo principal es, ¿amamos realmente a Dios? Porque dice el versículo, ¿no? Si tú dices que me amas, pero no amas a tu hermano, eres mentiroso. Así es. Porque ¿cómo puedes no amar a tu hermano que sí lo has visto y amarme a mí, a quien no me has visto? Así que creo que esta lección, y creo que no pudo terminar o no puede estar terminando de mejor manera este trimestre, con esta invitación. Amemos realmente. Ama realmente a Dios. Ama realmente a tu prójimo. Cuando nos toque aconsejar, aconsejemos con amor. Cuando nos toque a corregir, corrijamos con amor. Pero siempre amando como Cristo Jesús nos ama. Así es. ¿Hay algo que quiera mencionar para terminar? Sí, pastor, pues yo creo que además de ser justos, debemos de ser santos.
porque un santo es como se comporta, ¿verdad? Aquí la lección, al último, trae un párrafo que me encantó. Dice, el ethos. Ethos es una palabra griega que tiene muchos significados, fíjense. Ethos, en griego, de ahí viene la palabra ética. Dice, es ethos personalidad, costumbre, conducta y carácter. El ethos del pueblo de Dios tiene la justicia en su centro. El llamamiento al amor al prójimo se opone a los privilegios especiales de los poderosos y bien relacionados y extiende las protecciones y disposiciones de Dios a todos, incluidos los más marginados de la sociedad, en particular a los pobres y los extranjeros. Los profetas bíblicos recuerdan al pueblo de Dios estas verdades e insisten en que no se ama a Dios sin practicar la justicia con los demás. Y aquí, al estar estudiando esta lección, recordé un libro precioso que estuvimos leyendo durante la época de la pandemia, que se llama El Ministerio de la Bondad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué libro tan hermoso! Ojalá que todos lo pudiéramos leer porque nos amplía, nos dice cómo debe de ser nuestra ética como cristianos. Así es. Definitivamente creo que es una gran invitación, hermana. Creo yo que uno quiere estar o intentar reflejar el carácter de Dios, pero nuestra naturaleza humana nos aleja. Pero debemos estar preparados, debemos intentar, debemos luchar por ser santos como lo fue Jesús. Sin embargo, hay que tener bien claro que solamente podremos llegar a ser santos cuando Él venga por nosotros. Amén. Y estamos en la lucha. Así que, hermanos, amigos que nos ven en las redes sociales, sigamos en la lucha. Sigamos en la lucha de reflejar el carácter de Dios. Sigamos en la lucha de amar a Dios, de amar al prójimo, porque Cristo viene. Amén. Y estamos en el Amén. momento indicado para prepararnos. Amén. Así que vamos a terminar con una breve oración antes de pastor. despedirnos. Sí, pastor. Bendito Padre, gracias por permitirnos estudiar y aprender de ti. Señor, somos seres humanos pecaminosos, con errores, con fallas, pero queremos pedirte en este día, Padre, que nos ayudes a acercarnos más a ti, que podamos reflejarte a ti, que podamos reflejar tu amor. Permítenos principalmente amarte sinceramente para poder amar a nuestros prójimos. Amén. Señor, queremos estar listos para cuando vengas. Amén. Quédate con nosotros en este momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por sintonizarnos y esperemos que el próximo sábado estén con nosotros. Que Dios les bendiga.